Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Para el día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema en el canal. Se trata sobre la resolución de ecuaciones de segundo grado por el método de Pochon-Log. Un método muy bonito que nos ofrece una alternativa a los métodos que ya conocemos como la aplicación de la fórmula general o resolvente o por medio de factorización por sus diferentes variantes. Así que, sin más preámbulo, manos a la obra. ¿En qué consiste el método de Pochon-Log? El método de Pochon-Log es una forma alternativa de resolver ecuaciones de segundo grado, que a menudo se considera más intuitivo y directo que la fórmula cuadrática tradicional, ya que se basa en las propiedades de las raíces de la ecuación. Este es un método que se considera reciente. El matemático estadounidense Pochon-Log, profesor de la Universidad de Carnegie Mellon y ex entrenador del equipo de la Olimpiada Internacional de Matemática de Estados Unidos, publicó su método en un artículo de investigación el 8 de diciembre de 2019, titulado Una demostración sencilla de la fórmula cuadrática. El mérito de Pochon-Log no es haber inventado una nueva fórmula, sino haber ideado una forma más intuitiva, fácil de enseñar y menos propensa a errores para resolver ecuaciones de segundo grado. A diferencia de la fórmula cuadrática tradicional, que se enseña como una receta a memorizar, el método de Pochon-Log se centra en la lógica de la simetría de la parábola y las relaciones entre la suma y el producto de las raíces. Sabemos que la forma general de una ecuación de segundo grado es ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y resolver una ecuación de segundo grado no era otra cosa que hallar las dos soluciones o las dos raíces, como comúnmente se le denomina. Y recordar que los métodos que utilizábamos para resolver estas ecuaciones era utilizar la fórmula general o resolvente o aplicar cualquiera de las variantes de por factorización. Recordemos la esencia del método de Pochon-Log, que dice que se centra en la lógica de la simetría de la parábola y las relaciones entre la suma y el producto de sus raíces. Vamos a construir acá una parábola, una gráfica correspondiente a una ecuación de segundo grado. Aquí tenemos la gráfica de una función de segundo grado que abre hacia arriba. En este caso, lo que nos interesa acá resaltar es que como las soluciones de una ecuación de segundo grado se les denominan raíces, y esas raíces que van a ser máximo 2 van a ser aquellos valores que van a hacer que esta ecuación de segundo grado valga 0. Es decir, que al ser sustituidos acá, toda esta parte del miembro de la izquierda debe darnos 0. Entonces, esos dos valores que llevados a un sistema de coordenadas van a estar ubicados por acá. Entonces van a ser aquellos valores que van a ser 0 con respecto al eje de las abscisas, al eje de las X. Entonces aquí tendríamos raíz 1 y raíz 2. Generalmente pues se le denomina x1, x2. Pero recordemos que Pochon-Log asoció estas raíces a la simetría de la parábola. Por lo tanto, vamos a construir acá la simetría. Aquí ya construimos la simetría de esta parábola, lo que nos hace que este eje pues sea el reflejo del eje que está hacia la izquierda. Pero aquí lo interesante es que este eje de simetría con respecto a las raíces forma un punto medio. Es decir, este corte que está acá va a ser el punto medio entre x1 y x2. Es decir, entre las dos raíces. A este punto medio o generalmente centro, como se le conoce, lo denominó M. También observó que del centro a cualquiera de estas raíces pues hay una distancia. Esta distancia la denominó U, que es la misma distancia que está hacia la parte izquierda, que por cuestiones de orientación la denominó U. Entonces Pochon-Log lo que dijo es que para hallar estas dos raíces solamente basta la siguiente forma, es decir, x1, la raíz 1, solamente basta conseguir la suma de su centro, es decir, m menos, en este caso, la distancia hacia la raíz 1. Y x2, es decir, la raíz 2, basta escribirse o calcularse como m, es decir, el centro más la distancia hacia la raíz número 2. Entonces aquí el problema es quién es m y quién es u. Para ello, el
se valió de otro matemático llamado François Vieta, que formuló o tiene unas fórmulas que se le conocen como la fórmula de Vieta. La fórmula de Vieta pues son un conjunto de relaciones fundamentales en matemática que conectan los coeficientes de un polinomio con las sumas y producto de sus raíces. Es así que la suma de la raíz 1 más la raíz 2 siempre es igual a menos b. Observemos que b es el coeficiente de x elevado a la 1 y siempre el producto de esas raíces, es decir, x1, x2, va a ser igual a c. C es el término independiente. Esto es lo que se le conoce como las fórmulas de Vieta. Entonces, aquí para hallar m y u, para poder aplicar el método de Pochelo, pues necesariamente tenemos que utilizar esta fórmula. En pocas palabras, es la relación de las raíces con su simetría, o sea, la simetría de la parábola, y los coeficientes de este polinomio. Antes de calcular m y u, todo este método es válido si y solo si el coeficiente de la variable de mayor grado, es decir, x al cuadrado, es un número positivo y que valga 1. En pocas palabras, a debe ser igual a más 1. Si nosotros observamos que en un polinomio este coeficiente es diferente de 1, pues entonces tenemos que proceder a eliminarlo. Y eso se logra pues dividiendo todo el polinomio por este mismo coeficiente. Ahora sí vamos a calcular el valor de m. Vamos a calcular m, es decir, el centro. Yo observo acá que m está ubicado exactamente a la mitad de estas dos raíces. Entonces puedo decir que m va a ser igual a la suma de estas dos raíces entre 2, es decir, x1 más x2, todo esto sobre 2, porque es el punto medio. Pero sabemos que x1 más x2, según la fórmula de Vieta, es igual a menos b. Entonces, esto va a ser igual, x1 más x2, lo reemplazo por menos b, y esto va a quedar sobre 2. En pocas palabras, calcular el centro, vamos a utilizar menos b sobre 2. Y esto pues es muy sencillo, puesto que ese valor de b siempre me lo va a dar el coeficiente de la variable elevado a la 1. Ahora vamos a calcular la distancia desde este centro a cualquiera de las dos raíces, es decir, u. Ahora para calcular u vamos a tomar la segunda fórmula de Vieta, que es el producto de las raíces igualado al término independiente. Observemos que m, el centro, estaba vinculado con el coeficiente de la variable con el exponente 1. Por lo tanto, vamos a utilizar esta fórmula que está por acá. Entonces tenemos que el producto de esas raíces, es decir, x1 por x2, va a ser igual al término independiente. Es el producto de x1 y x2. Pero sabemos que el planteamiento que dio Pochelo dice que x1, la forma de calcularlo, va a ser m menos u. Por lo tanto, reemplazamos x1 por m menos u y x2 por m más u. Y todo esto igual a c. Por lo tanto, aquí tenemos el producto de la suma por sus diferencias. Si nosotros recordamos un poco de álgebra, pues esto nos da un producto notable. Es decir, el multiplicar, obtener el producto de la suma m más u por m menos u nos da un producto notable que se llama diferencia de cuadrado. Por lo tanto, tomamos el primer término, que en este caso es m, lo elevamos al cuadrado, menos el segundo término, que es u, lo elevamos al cuadrado, y todo esto igual a c. Entonces aquí lo que tenemos que despejar un elevado al cuadrado. Por lo tanto, aplicando cualquiera de las formas de despeje, nos va a quedar que u al cuadrado va a ser igual a m al cuadrado menos c. Entonces aquí tenemos la segunda fórmula para calcular los elementos que me van a permitir obtener la raíz. Aquí ya tenemos el centro, que sería m, y tenemos por acá u, que es la distancia desde este centro hasta cualquiera de las dos raíces. Entonces, con esta fórmula 1 y esta fórmula 2, bastaría para hallar la raíz de cualquier ecuación de segundo grado. Y sin olvidarnos siempre que todo este método es aplicable si y solo si este coeficiente de la variable de mayor grado tiene que valer más 1. Entonces veamos el primer ejemplo. Para este primer ejemplo
vamos a hallar la solución de esta ecuación de segundo grado, es decir, x cuadrado más 5x más 6 igual a 0. En todo caso, lo que significa es hallar las dos raíces, es decir, x1, x2. Este gráfico lo voy a estar repitiendo para solamente con fines didácticos. No es necesario cada vez que vayamos a resolver una ecuación de segundo grado por el método de Poisson, estarlo graficando, simplemente para que vayamos visualizando e internalizando el proceso. Entonces, ya sabemos que aquí B vale 5 y C, que es el término independiente, vale 6. C igual a 6. Y la fórmula de Vieta lo voy a escribir acá siempre porque a la hora de probar la ecuación también lo podemos hacer por acá. Es decir, vamos a tener tres formas de probarlo, de que las soluciones también. Una es viendo el gráfico, sustituyéndola en la fórmula de Pieta o simplemente sustituyendo esos valores en la ecuación original y demostrando que toda la parte izquierda debe ser igual a 0. Y recordemos siempre que cuando hallamos las raíces nos estamos refiriendo a el método de Pocholo, que es hallar su centro y la distancia que hay de este centro a las raíces. Es decir, por lo tanto, aquí tenemos que centrarnos en buscar quién es M y quién es U. Y todo esto utilizando la fórmula que obtuvimos anteriormente. Sabemos que el centro, es decir, M, va a ser igual a menos B sobre 2. Sabemos por la fórmula de Vieta que x1 más x2 es igual a menos b, pero como m está situado en el punto medio, es decir, m es el centro, pues esa suma va a estar dividida entre 2. Entonces esto implica que m va a ser igual a menos, como yo sé que b, que es el coeficiente de que la 1 vale 5, pues entonces me va a quedar menos, que es de la fórmula, por 5 medios. Es decir, que esta forma tan sencilla de calcular el centro de las dos raíces. M es igual a menos 5 medios. Ahora vamos a calcular U, es decir, la distancia del centro a cualquiera de las dos raíces. Según la fórmula que vimos anteriormente, nos dice que U al cuadrado va a ser igual a M al cuadrado menos C. Es decir, la distancia al cuadrado va a ser igual a el centro al cuadrado menos C, que es el término independiente. Entonces, esto implica que U elevado al cuadrado va a ser igual a M al cuadrado, pero ya obtuvimos M por acá y M vale menos 5 medios. Por lo tanto, va a ser menos 5 medios elevado al cuadrado menos C, que tiene el valor de 6, que es el término independiente, que lo tenemos por acá. C vale 6. Por lo tanto, U elevado al cuadrado va a ser igual menos 5 medios al cuadrado. Eso sería elevar, en primero que nada, cualquier base negativa al exponente par siempre me da positivo, y aquí sería elevar tanto numerador como denominador al cuadrado. Por lo tanto, me va a quedar 25 cuartos menos 6. Aquí nos dio una resta de fracciones, por lo tanto, esto va a ser igual a 25 cuartos. Como yo lo que quiero aquí restar es fracciones homogéneas, así que tiene el mismo denominador, y aquí tiene denominador 1, pues entonces vamos a multiplicar tanto el denominador como el numerador por 4. Por lo tanto, me va a quedar 4 por 1 es 4, y 4 por 6 es 24. Entonces, esto va a ser igual, como tiene igual denominador, escribimos el mismo denominador y restamos los numeradores. 25 menos 24, eso es 1. Por lo tanto, acá me está quedando U al cuadrado, va a ser igual a un cuarto. Para yo eliminar este cuadrado acá, pues necesariamente voy a aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Aquí pues hay dos variantes de cómo resolver esto. Siempre que tengamos una raíz cuadrada y un radicando, una cantidad subradical elevada al cuadrado, pues eso no es otra cosa que el valor absoluto de U. Y la raíz cuadrada de un cuarto, si la obtenemos acá, la raíz cuadrada de 1 es 1 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Nos está dando valor absoluto de un medio. Por lo tanto, aplicando la definición de un valor absoluto, nos va a quedar que U va en la primera opción, es la que U valga un medio y que U tome valor menos un medio. Recordemos que el valor absoluto de cualquier número siempre nos va a arrojar una cantidad positiva. Aquí en la práctica solamente vamos a tomar el valor que es positivo, porque ya de por sí la fórmula para calcular estas raíces ya nos indica aquí un número negativo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir el valor de M y el valor de U en cada una de las raíces. Ahora vamos a calcular las raíces, pero recordemos que según Pocholo, la raíz 1, es decir, x1 va a ser igual al centro
menos su distancia hacia la parte izquierda, y x2, la raíz 2, va a ser igual al centro más la distancia a esta raíz. Sabemos que lo que hemos hecho anteriormente, m es menos 5 medios. Por lo tanto, me va a quedar que x1 va a ser igual a menos 5 medios, y el valor de u es un medio. Por lo tanto, esto va a ser igual, como tiene el mismo denominador, lo escribo igual a ello, y menos 5 menos 1 es menos 6. Por lo tanto, si hago esta división acá, menos entre más es menos, y 6 medios, 6 entre 2 es 3. Por lo tanto, obtengo que mi primera raíz es x igual a menos 3. La segunda raíz, x2, va a ser igual a m, que es menos 5 medios, más u, que es un medio. Por lo tanto, esto va a ser igual, escribo el mismo denominador, menos 5 más 1, eso es menos 4. Total, que menos entre más es menos, y 4 entre 2 es 2. Por lo tanto, la segunda raíz es x igual a menos 2. Ahora vamos a probar si estos dos resultados en realidad son soluciones válidas. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es verificar que estas dos soluciones o raíces en realidad son soluciones válidas en esta ecuación que nos dieron a resolver. Lo primero que vamos a la parte gráfica. Esto no tiene por qué hacerse en todos los problemas. Esto simplemente es que para fines didácticos en estos primeros ejercicios yo lo voy a colocar por acá. La primera raíz, x1, dijimos que vale menos 3. Y la segunda raíz por acá vale menos 2. Y también dijimos que el punto medio era menos 5 medios. Aquí observamos que estas dos raíces cumplen con esas condiciones. ¿Por qué? Porque la sumatoria de menos 3 menos 2 es menos 5. Y si lo dividimos entre 2, pues nos da menos 5 medios por acá. Lo segundo que vamos a probar es en la fórmula de Vieta. Sabemos que x1 más x2 nos tiene que dar menos b, es decir, menos el término de la variable que tiene exponente 1. Sabemos que la raíz 1 vale menos 3. Entonces menos 3 más la segunda raíz, que vale menos 2, será igual a menos b, que en este caso es menos 5. Y sabemos que menos 3 menos 2 es menos 5. Por lo tanto, esto está bien por acá en primera instancia. Según el producto de las raíces, que sería x1 por x2, debería cumplirse que es igual a el término independiente, que eso es 6. Por lo tanto, x1, que es menos 3 por menos 2, esto será igual al término independiente, que es 6. Y efectivamente, menos 3 por menos 2, eso es 6. Menos por menos es más, 3 por 2 es 6. Nos dio una igualdad. Ahora lo que vamos a probar es que, como lo hemos hecho siempre, que el valor de cualquiera de estas dos raíces, al ser sustituida en la ecuación original que tenemos por acá, nos tiene que dar una igualdad. En pocas palabras, toda la parte izquierda debe darnos 0. Entonces sabemos que las raíces son menos 3 y menos 2. Vamos a probar con un valor cualquiera de ellos. Vamos a probar con menos 3. Entonces, si x vale menos 3, entonces esto implica que menos 3 elevado al cuadrado más 5 por menos 3 más 6 será igual a 0. Menos 3 al cuadrado, eso es 9. Más por menos es menos, 5 por 3 es 15, más 6, todo esto será igual a 0. Entonces 9 más 6 es 15, menos 15, pues esto nos da 0. Por lo tanto, este valor que hemos conseguido acá como raíz, que igual a menos 3, es un valor correcto. Probamos con menos 2, también nos va a dar una solución válida, es decir, nos va a dar una igualdad. Por lo tanto, como esos dos valores son probados, entonces nuestro conjunto solución va a ser igual a menos 3 menos 2. Ya para concluir, el método de Pochendo para la resolución de ecuaciones de segundo grado, pues es una forma alternativa de calcular estas raíces. Lo principal acá es que Pochendo vincula las raíces con el eje de simetría de la parábola y a su vez con los coeficientes de este polinomio. Para hallar las raíces, pues solamente basta tener el valor de m, que es el centro o el punto medio de estas dos raíces, y o, que es la distancia de este centro a cualquiera de las dos raíces, siempre vinculado con los coeficientes de este polinomio. Para ello utiliza las fórmulas de Vieta para poder calcular estas dos fórmulas, m menos b medio y el valor de u como
u cuadrado menos m cuadrado menos c. Una aclaratoria, siempre que vayamos a aplicar este método, tenemos que cerciorarnos que el coeficiente de la variable de mayor grado tiene que ser más 1. Si no lo es, tenemos que aplicar algunas transformaciones acá hasta conseguirlo. Y estos gráficos en los siguientes ejercicios que vamos a realizar los vamos a hacer, pero no es necesario hacerlo. Solamente bastaría con tomar esta fórmula y esta que está por acá. Todo esto se hace solamente con fines demostrativos. Esto es todo por el día de hoy. Espero haberles servido de ayuda. Nos vemos en un próximo video.